Buenos días, hermanos. Les agradezco nuevamente la invitación. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y abrir la palabra con todos ustedes. Permítame empezar con algo que yo creo que todos nosotros podemos entender. Y es el hecho de, la diferencia que hay entre conocer a alguien de nombre, saber cuál es su nombre, y conocer a alguien de verdad. Usted puede saber el nombre de su vecino y no saber absolutamente nada de su vida. Puede saber que existe, puede reconocer su cara, puede saludarlo de lejos, pero eso no es sinónimo de conocerlo. Con Cristo sucede algo parecido en muchas vidas, hermanos. Hay personas que llevan años escuchando el nombre de Cristo y lo escucharon de niños y lo escuchan cada domingo. Conocen bien, diría yo, las historias de la Biblia. Saben que Cristo murió en la cruz, saben que resucitó. Pero hay una pregunta, hermanos, conocer todos estos datos por sí solos no contesta. Y la pregunta es, ¿Cristo vive en usted? No si usted sabe de Cristo, sino si Cristo vive en usted. Y para el pasaje de hoy vamos a estudiar Colosenses. Pablo escribe a los Colosenses y llega a una frase muy importante. Dice Colosenses 1, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo habitando adentro, Cristo morando adentro. Eso es lo que Pablo llama la esperanza de gloria. Y si eso no ha ocurrido en usted, todo lo demás que sepa de Biblia, si Cristo aún no está en usted, nada lo acerca a la gloria, ni su conocimiento bíblico, ni su asistencia a la congregación, sino que lo deja exactamente en donde está, sin Cristo. Y entonces quiero que hoy estudiemos, hermanos, Colosenses 1, versículos 24 al 29, pero no sin antes orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, nos acercamos humildemente a ti. Señor, tú sabes que hay personas aquí, Señor, como lo hay en muchas otras congregaciones que han escuchado tu palabra por años. Y probablemente Cristo no esté en ellos, Señor. Por eso te pedimos hoy que llames a sus corazones, Señor. Que alcances por Cristo Jesús a aquellos que necesitan vida, Señor. Que despiertes por medio de tu Espíritu Santo las conciencias dormidas, Señor. Que esta mañana, Dios, sea un momento santo, Señor. Te ruego que me fortalezcas para predicar tu palabra fielmente, Señor, y me des las fuerzas en cuanto a salud, Señor. Que tu palabra entre con poder, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te pido por mis hermanos y yo, Señor, danos un corazón dispuesto, Señor, una conciencia sensible delante de ti. Y que esta mañana, Señor Cristo Jesús, sea visto, Señor, con claridad, que sea amado de verdad, Dios, que sea honrado con nuestras vidas. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos, antes de estudiar el texto de hoy, el pasaje nos va a llevar por 4 puntos. Estos son los 4 puntos por si gusta tomar una foto o tomar nota. El primer punto que vamos a ver es: la iglesia tiene gran valor. Y el ejemplo que vemos es el de Pablo, porque Pablo sufre con gozo por la iglesia. El segundo punto que vemos es que Dios nos dio su palabra. La palabra era un misterio guardado por siglos, pero ahora lo tenemos disponible. El tercer punto es: Cristo vive en los suyos. Es una frase que nace directamente del texto que vamos a estudiar. Dice: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y el cuarto punto es que Cristo Jesús debe ser proclamado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ayudar a cada persona a crecer hasta estar firmes en su fe. Ahora sí vamos al texto, hermanos. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 24 al 29.
Dice la Biblia: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Hermanos, quiero que primeramente se queden con la primera línea del pasaje. Pablo está ciertamente en sufrimiento cuando escribe eso, y la primera palabra que sale es alegría. Dice: me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Hermanos, esa frase tiene un porqué, y ese porqué es lo primero que el texto nos va a enseñar esta mañana. Vamos al primer punto, hermanos. La iglesia tiene gran valor. Hermanos, pónganse ustedes en los zapatos de Pablo por un momento. En este momento Pablo está preso y no sabe si va a salir vivo de la cárcel en la que está. Y desde ahí agarra una pluma y empieza a escribirle una carta a gente que probablemente nunca conoció en persona. ¿Y sabe qué es lo primero que escribe? Me alegro. Eso le tendría que llamar la atención a cualquiera, porque la mayoría de la gente, cuando algo sale mal, lo primero que hacen es buscar consuelos para sí mismos. Pero Pablo hace todo lo contrario. Pablo piensa en los hermanos de Colosas y piensa en ellos con gozo. Hay dos palabritas pequeñas ahí que hacen toda la diferencia. Dice: por ustedes. Pablo no está sufriendo por sí mismo, sino que está sufriendo a favor de otros. Noten, hermanos, el dolor que uno pasa por servir a la iglesia tiene un destinatario, tiene alguien que recibe ese dolor, tiene un porqué. Pablo tenía la cárcel, tenía el cansancio, tenía el cuerpo desgastado, pero sabía exactamente para quién estaba gastando todo eso. Eso es lo que le permitía estar gozoso. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice el final del versículo. Pablo dice que él hace su parte por su cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Allí está la clave de todo este versículo, hermanos. Pablo no veía a la iglesia como un grupo de gente que nada más se reunían los domingos, sino que lo veía como algo que le pertenece a Cristo Jesús, algo que Cristo compró, algo que Cristo ama con un amor que absolutamente nadie más puede dar. Y por eso es que Pablo sufría con gusto, porque cada hora en la cárcel era una hora invertida en algo que Cristo Jesús valora muchísimo. Hermanos, déjenme preguntarles, ¿cuánto vale para usted la iglesia? Hay quienes dicen amar mucho a Cristo Jesús, pero hablan de la iglesia con desprecio. Critican al hermano que llegó tarde, se molestan con la hermana que canta desafinado, se aburren del sermón. Y hay otros, hermanos, que incluso buscan otra iglesia por una simple cosa que les incomoda. Hermanos, una persona que ama a Cristo de verdad aprende, fíjense bien, una persona que ama a Cristo de verdad aprende a amar lo que Cristo ama. Y Cristo ama a su iglesia, hermanos. Ama a su iglesia con todos sus problemas, con todas sus debilidades, con todos sus problemas difíciles, con todos los hermanos difíciles que cada iglesia tiene. Y Pablo dice que está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo.
Esto no quiere decir que la cruz de Cristo se haya quedado a medias, hermanos. Miren estos dos versículos, Juan 19:30 y Hebreos 10:14. Juan 19:30 dice, consumado es. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Fíjense, para siempre, o sea, eso ya está terminado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? Es muy importante entenderlo. Pablo está hablando de las aflicciones, pero son aflicciones que vienen sobre los que sirven a Cristo Jesús en este mundo. Y al punto al que quiero llegar con esto, hermanos, es que servir a la iglesia cuesta tiempo, cuesta paciencia, cuesta perdón cuando uno fue herido, cuesta permanecer cuando es más fácil irse. Y Pablo, hermanos, nos enseña que ese costo tiene sentido, porque del otro lado del costo está Cristo Jesús, mirando con amor a su cuerpo. Aplique esto en su semana, hermano. Esta semana hay un hermano que probablemente necesita una llamada suya. Hay una hermana que está cargando con algo y tal vez usted lo podría aliviar simplemente con una visita a su casa. Hay alguien esperando que le pregunte cómo está. Y esa es la iglesia que Cristo ama, hermanos. Y esa iglesia es por la que Pablo estaba encadenado. Tratémosla, hermanos, con ese cuidado con el que Cristo la trata. Hermanos, la iglesia de hoy en día necesita volver a aprender que servir a Dios no siempre se siente bonito. A veces servir duele. A veces uno sirve cansado. A veces uno sirve enfermo. A veces uno sirve mientras carga problemas personales. A veces uno llega a la iglesia sonriendo, pero por dentro viene peleando batallas de las cuales nadie sabe. Y yo estoy hablando aquí de todos los que sirven, hermanos. Pablo está preso escribiendo esto y aún así no dice pobrecito yo. Dice, me alegro. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que su vida no era el centro. Pablo entendía que nunca se trató de él. Hermanos, muchos se desaniman porque nadie los vio, porque nadie les dio las gracias, porque nadie los mencionó, porque nadie reconoció el esfuerzo. Pero Pablo no vivía buscando aplausos de la iglesia. Pablo vivía gastando su propia vida por el cuerpo de Cristo. Hermanos, el que solamente sirve cuando lo reconocen, todavía no ha entendido a quién está sirviendo. Porque el servicio verdadero, hermanos, no se mide por cuántos aplauden, sino por cuánto de uno está dispuesto a morir para que los demás hermanos sean edificados. Cristo no amó a una iglesia perfecta. Cristo amó a una iglesia que sabía que necesitaba ser lavada por su sangre. Si Cristo Jesús, hermanos, si el mismo Cristo Jesús no se avergonzó de comprar a su iglesia con su sangre, entonces nosotros no tenemos ningún derecho a despreciarla, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a ahora pasar al punto 2. Pablo sigue hablando de la iglesia, pero ahora nos demuestra cómo es que Cristo guarda de su iglesia. Dios nos dio su palabra, hermanos. Vamos a leerlos del 25 al 26 de Colosenses 1. Dice el 25, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora han sido manifestados a sus santos. Hermanos, Pablo continúa hablando de la iglesia, pero ahora habla de cómo es que Dios cuida a la iglesia. Y la respuesta de Pablo es muy directa. Dios cuida a su iglesia entregándole la palabra de Dios. Vean cómo Pablo se describe a sí mismo en el versículo 25. Pablo dice que él fue hecho ministro. Ministro significa siervo, alguien que recibe una tarea de parte de otra persona. Dios fue quien lo hizo ministro. Y esa palabra le quita a Pablo cualquier aire de grandeza.
Pablo era siervo de Dios, pero tenía una tarea específica. Y la tarea está en la misma línea, dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Esa era la tarea, hermanos, llevar la palabra de Dios al pueblo. Hermanos, esa es la tarea de cualquiera que vaya a predicar. Tiene que llevar al pueblo lo que dijo Dios. Y eso es importante para usted que está sentado escuchando esta mañana. Pablo dice en el versículo 26, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa palabra, hermanos, misterio, necesita explicación. En la Biblia, un misterio no es algo difícil de entender. Un misterio es algo que estaba escondido, pero que ahora Dios decidió mostrar. Por siglos, hermanos, en la misma palabra de Dios hubo verdades que el pueblo de Dios no veía completamente. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban con figuras. Los sacrificios que el pueblo de Dios hacía apuntaban hacia algo que todavía no había llegado. Las promesas que hay en el Antiguo Testamento tenían un cumplimiento en aquel entonces que era incompleto. Pero entonces, hermanos, vino Cristo. Y cuando Cristo vino, todo eso que estaba escondido vino a la luz. Lo que era promesa se hizo realidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no vino a ustedes en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. El evangelio vino en palabras y en poder. Pablo dice que esa tarea fue dada para beneficio de ustedes, hermanos, para beneficio de la iglesia. Esa es la palabra de Dios, la que fue entregada para el bien de todo el pueblo de Dios. Esa Biblia que usted tiene en sus manos el día de hoy, hermanos. Ando estrenando una nueva Biblia, por cierto, y me recuerda esta verdad. Hubo siglos en el que el pueblo común no podía leerla, hermanos. Hubo hombres que murieron por haberla traducido. Hubo familias que escondían páginas en sus casas como si fueran oro. Y hoy, hermanos, tenemos ese privilegio inmenso y esa bendición tan grande de que la podemos abrir cuando queramos. La puede usted leer en la cocina, en el carro, en el descanso del trabajo, en cualquier lugar. Pero ahora yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿la está abriendo o simplemente se está esperando al domingo para que alguien la abra por usted? Una iglesia que respeta la palabra de Dios, la lee, hermanos, la estudia, la obedece, la aplica a la vida. Una iglesia que escucha la palabra de Dios el domingo y la abandona el lunes, se va echando a perder. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí dice tesoros en vaso de barro. Eso quiere decir que cualquier persona que esté predicando, cualquier predicador es un vaso de barro, es frágil, es imperfecto, pero el mensaje que carga es un tesoro. Por eso es que la atención del oyente, hermanos, debe estar en el tesoro, en la palabra, en Cristo Jesús siendo proclamado, y no en el vaso en el que la está entregando. Primera de Pedro 1:10. Un segundo, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Quiero recalcar otra vez que usted y yo seguimos viviendo, y las generaciones venideras también, en una posición sumamente privilegiada, una posición muy, muy, muy privilegiada. Estamos en el tiempo de la historia en el que ese misterio ya fue revelado, porque ya tenemos la Biblia completa, hermanos. Tenemos lo que los profetas tanto ansiaban ver. Ahora sí, Primera de Pedro 1:10 dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron e indagaron.
Aquellos hombres, hermanos, aunque aún no tenían la Biblia completa como nosotros, estudiaban lo que Dios les había dado y tenían solamente una parte de las Escrituras. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos toda la revelación completa en papel. Aquí está, hermanos. Aquí la tiene usted. Y muchas veces tratamos las Escrituras como algo común. Y eso debería avergonzarnos, porque la palabra de Dios que fue guardada por siglos, ahora la tenemos en nuestras manos. Es por eso que la Biblia merece otro trato distinto al trato que le damos a las cosas comunes. Merece atención, hermanos, merece tiempo, merece obediencia. Y ahora, hermanos, antes de pasar al siguiente versículo, Pablo está diciendo que ese misterio fue manifestado a sus santos. Dios lo puso en manos de su pueblo. Y si Dios lo dio a su pueblo, hermanos, es para que su pueblo viva bajo esa verdad. Nosotros tenemos que vivir bajo la verdad de la palabra del Señor. Por eso es que Dios nos dio su palabra, para abrirnos los ojos, hermanos, para corregirnos, para enseñarnos quién es Cristo Jesús, qué hizo Cristo Jesús, para que no vivamos como niños espirituales toda la vida. Una Biblia que está cerrada, hermanos, produce una conciencia dormida. Una Biblia que es abierta, que es recibida con humildad, que es obedecida, despierta el alma delante del Señor. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, hermanos. Cristo vive en los suyos. Y este punto nace del versículo 27. Dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Quiero que se queden con esa frase, hermanos: Cristo en ustedes. Ese es el título de este sermón. 3 palabras. Y en esas 3 palabras está la diferencia entre tener religión y tener vida eterna. Todo lo que Pablo ha dicho y todo lo que hemos estado leyendo hasta este momento, hermanos, nos trae hasta este momento. Pablo ya habló de la iglesia, ya habló del misterio que fue guardado por siglos, ya habló de la verdad que Dios entregó a su pueblo, y ahora Pablo lo dice claro. El misterio que estuvo oculto por siglos era Cristo Jesús viviendo en personas. Eso es lo que Dios tenía guardado. Eso es lo que los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. Eso es lo que toda historia bíblica venía preparando. No solamente un Salvador que muere por el pecador, sino un Salvador que después de haber muerto por el pecador y después de haber resucitado, viene a vivir dentro del pecador que pone su fe en él. Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, viene a habitar dentro de la persona que pone su fe en él. Y eso, hermanos, es obra de la Trinidad entera. El Padre es quien envía, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que aplica. Efesios 3:16 dice que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Dice, hermanos, por su Espíritu en el hombre interior. Ahí está el cómo, hermanos. Cristo habita en usted por el Espíritu Santo que el Padre envía en nombre de Cristo. Romanos 8:9 dice: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si Cristo está en usted, hermano, usted es suyo. Pero si Cristo no está en usted, entonces necesita venir a Él hoy. Por eso es que este texto es tan importante esta mañana, hermanos. Pablo está hablando de lo que distingue a las personas que son creyentes de verdad. Y la diferencia es Cristo adentro, Cristo dentro. Vea usted cómo Pablo lo escribe. Dice: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa segunda parte también es muy importante, la esperanza de gloria. Toda persona vive con alguna esperanza. Hay quienes tienen su esperanza en el dinero, hay quienes ponen la esperanza en sus hijos, hay quienes la ponen en su salud, en su trabajo, en sus planes para retirarse.
Y todas estas esperanzas tienen un problema en común. Se pueden caer. El dinero se pierde. Los hijos crecen y a veces se van. La salud se deteriora con los años. El trabajo se va acabando. Los planes de uno van cambiando sin avisar. Pero Pablo aquí está mostrando una esperanza distinta, hermanos. Una esperanza que está adentro. Una esperanza que se llama Jesucristo. Una esperanza que no se cae cuando todo lo demás se cae. Hermanos, eso es lo que cambia todo en la vida de un creyente. Cuando uno sabe que Cristo Jesús vive adentro, uno puede sufrir una pérdida sin quedar completamente destruido. Uno puede pasar por la enfermedad sin venirse abajo. Uno puede pasar por la traición sin amargarse. Porque la esperanza no está allá afuera en las circunstancias humanas. La esperanza está adentro, hermanos, en aquel que vino a vivir en el corazón. Pero escuchen bien, hermanos, esa esperanza no es solamente una ayuda para aguantar en esta vida, sino que es más grande que eso. Pablo dice la esperanza de gloria. Eso está hablando del final, está viendo hacia el final, hermanos. Habla del día en el que el creyente va a ser presentado delante del Señor. Ese día en el que su cuerpo va a ser cambiado. Cuando esa lucha que tiene con el pecado se va a acabar. Ese día cuando ya no va a haber más funerales, ni enfermedad, ni culpa, ni vergüenza, ni lágrimas. Porque Cristo no entra dentro de una persona para dejarla igual. Cristo entra para salvar, hermanos. Cristo entra para limpiar, para formar, para llevar a la gloria. Por eso es que el creyente no vive agarrado de este mundo. No vivimos sujetándonos de las cosas que hay aquí. Este mundo no es nuestra casa final, hermanos. Tenemos responsabilidades aquí, sí. Tenemos familia aquí, tenemos trabajo aquí, tenemos dolor aquí. Pero nuestra esperanza no termina aquí, hermanos. Gloria a Dios porque no termina aquí. El que tiene a Cristo puede perder muchas cosas aquí, pero no puede perder esa gloria que Dios le prometió. Ahora, eso también significa algo serio, hermanos. No es simplemente una verdad para creerla, sino que yo quiero hablarles a aquellos que aún no tienen a Cristo morando en ellos. Si Cristo no está en usted, entonces usted no tiene esa esperanza. Estar cerca de las cosas de Dios no es lo mismo que pertenecer a Dios. Judas, por ejemplo, estuvo cerca, oyó la voz de Cristo, vio milagros y caminó con los discípulos, pero su corazón nunca fue rendido. Y qué tragedia, hermanos, es estar cerca de la iglesia toda la vida y descubrir al final que Cristo nunca habitó en usted. Entonces, ahora viene la pregunta más seria del sermón, hermanos. Es una pregunta que necesita que usted sea honesto delante de Dios cuando se la haga. ¿Cristo vive en usted? Hermanos, hay maneras de saberlo. La Biblia no nos deja sin respuestas en cuanto a este asunto. Dice 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? Pablo le pide a la iglesia, hermanos, que se examine. No quiere decir que uno viva dudando todo el tiempo, no, sino que quiere decir que uno se vea a sí mismo delante de Dios honestamente. Tiene que usted preguntarse, y cada uno de nosotros preguntarse, incluido yo, ¿hay algo en mi vida que muestre que Cristo no está aquí? ¿Hay amor por las cosas de Dios que antes no tenía? ¿Hay dolor por mi pecado que antes me daba igual? ¿Hay deseo de obedecer la palabra del Señor aunque me cueste? ¿Hay amor por los hermanos aunque no sean perfectos? Esas son señales, hermanos,
No son una prueba absoluta, ¿verdad? Pero sí son señales reales de que Cristo está viviendo adentro. Donde Cristo vive, hermanos, la vida empieza a tomar un rumbo diferente. Lo que antes nos daba igual, ahora empieza a doler. Lo que antes parecía aburrido, ahora tiene sentido. La Biblia que antes permanecía cerrada, ahora es abierta con deseo de aprender. La oración que antes era obligación, empieza a ser una conversación real, una conversación genuina con el Señor. Los hermanos que antes no caían bien, ahora empiezan a caber en el corazón. Eso es Cristo trabajando adentro, hermanos. Ese es Cristo obrando. Cristo viene a habitar, a vivir, a morar. Y hay algunos de aquí que sí saben que Cristo vive en ustedes. Lo han visto a Cristo Jesús cambiar su vida de poco a poco. Han visto que Cristo Jesús los ha sostenido en los momentos difíciles de la vida. Y también lo han visto que permanece cerca aun cuando todo el mundo ya se alejó. Y a todos ustedes, hermanos, les digo que no descuiden eso que tienen, hermanos. Lo más precioso que hay en su vida no es su casa, ni su trabajo, ni su familia. Lo más precioso, hermanos, es Cristo Jesús viviendo adentro. Tenga comunión con Él en oración, hermano. Permanezca en su palabra. Cuídelo con la palabra abierta, hermanos. Guarde su vida en santidad. Es un regalo, hermanos, es un privilegio. Guarde su vida en santidad. Santidad, hermanos, porque Cristo en ustedes, hermanos, es la esperanza de gloria. Y nada en este mundo se compara con eso. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. De ningún modo. Esa promesa la hizo el Señor mismo. Si usted viene a Él hoy, si usted viene hoy a Él, quise decir, si usted viene hoy a Él, Él lo recibe. Y si la respuesta a estas preguntas es sí, si las preguntas que yo mencioné hace rato, si usted verdaderamente tiene un deseo de abrir la palabra, de servir a Dios, de asistir a la iglesia por amor a Cristo, gloria a Dios. Pero entonces, hermanos, no se queda ahí. Entréguese más profundamente esta semana. Porque Cristo en usted no es algo para guardar en el cajón del domingo, hermanos. Es la esperanza de gloria. Cuídelo con una vida santa. El lunes, el martes, el miércoles, con amor a la iglesia el resto de la semana, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos al cuarto punto ahora. Pablo cierra este párrafo muy importante con los versículos 28 al 29. El cuarto punto es que Cristo Jesús debe ser proclamado. Vamos a leer los siguientes versículos. Colosenses 1:28. Dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Fíjense en lo primero que sale de la boca de Pablo en el versículo 28. A Él nosotros proclamamos, a Él, a Cristo Jesús. El mensaje de Pablo siempre tenía un nombre, hermanos, y el nombre era de Jesucristo. Hermanos, cualquier enseñanza, cualquier predicación tiene que terminar en Cristo, porque si quitamos a Cristo de la predicación, lo que queda no puede salvar a nadie. Es el siguiente versículo. Dice que Pablo dice que lo hace amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Son dos verbos, hermanos, dos acciones: amonestar y enseñar. Amonestar, hermanos, quiere decir advertir. Eso es lo que un padre hace con un hijo cuando ve que el hijo está caminando hacia un precipicio y se va a ahogar. Eso es lo que un médico hace con un paciente cuando el examen que le hizo en sangre sale mal. Eso es lo que un hermano fiel hace con otro hermano cuando lo ve metiéndose en algo que le va a costar caro.
Pero además de eso, hermanos, Pablo utiliza otro verbo, enseñar. Pablo además dice enseñando. Enseñar es abrir la palabra para que el pueblo entienda, hermanos. Es explicar, es aclarar, es ayudar al oyente a ver lo que la palabra dice y por qué es que eso importa. Hermanos, la iglesia necesita las dos cosas. Necesita advertencia para que no se caiga y necesita enseñanza para crecer en Cristo. Por eso es que Pablo llama, por eso es que Pablo corrige, y por eso es que Pablo forma. Y hermanos, eso es exactamente lo que muchas iglesias hoy en día ya no quieren. Quieren escuchar que Dios los ama, pero no quieren escuchar que el pecado los está destruyendo, que el pecado los está separando de una comunión santa con el Señor. Pablo no predicaba así, Pablo amonestaba, hermanos. Pablo enseñaba, porque cuando un alma está en peligro, hermanos, el amor no se queda callado. Si usted verdaderamente tiene amor por los perdidos, usted va y les enseña y les predica. Si una casa se está quemando, usted no le habla quedito al que está dormido adentro. Usted grita. Si un niño está corriendo hacia la calle, usted no le da una sugerencia amable de que se puede regresar. Usted va y lo detiene. Si un hermano está caminando hacia el pecado, la iglesia no debe aplaudirle para que se sienta aceptado. Debe advertirle, hermanos, con lágrimas, con amor al Señor. Y también dice enseñando, porque no basta con advertir. Hay que formar, hay que abrir la Biblia, hay que explicar, hay que repetir lo que sea necesario. Hay que enseñar hasta que el pueblo entienda. Hermanos, el diablo no necesita destruir una iglesia que no conoce la palabra. Solamente necesita distraerla. Debe darle entretenimiento, debe darle discusiones y pleitos pequeños, debe darle orgullo y poco a poco esa iglesia se va debilitando porque se va separando de Cristo. Por eso es que necesitamos enseñanza, hermanos, sí. Y todo esto tiene una meta. Vean la última parte del versículo 28. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa palabra perfecto, hermano, en el griego original no quiere decir sin pecado, quiere decir maduro, quiere decir completo. Pablo no se conformaba con que la gente nada más creyera y ya, sino que Pablo quería verlos crecer hasta la madurez, quería verlos firmes, quería verlos parecidos a Cristo. Hermanos, ese debe ser el deseo de toda iglesia, no solamente almas convertidas, también vidas formadas, hermanos. Familias enteras que caminen con Cristo Jesús. Eso es lo que el ministerio de la palabra de Dios busca hacer. Primera de Corintios 1:23. Este es el peso del evangelio, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Cristo crucificado, hermanos, esas dos palabras llevan todo el peso del evangelio. Cristo no está habitando por mera casualidad en el creyente, sino que Cristo habita en el creyente porque primero murió por el creyente. Dice 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día, hermanos. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso es que Cristo Jesús puede habitar adentro, hermanos. Porque la sangre de Cristo limpió la conciencia. Porque la resurrección garantiza una vida nueva. Sin resurrección, hermanos, esto que dice Pablo de la esperanza de gloria no existe. Sin resurrección no hay esperanza de gloria. Por eso es que todos predicamos a Cristo, hermanos. Cristo es el mensaje, Cristo es el centro, Cristo es lo que el alma cansada necesita escuchar una y otra vez. Vamos al versículo 29 de nuevo, hermanos. Dice: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hay dos cosas juntas en este versículo, hermanos. Pablo trabaja y Cristo Jesús está obrando en su pueblo. Estas dos cosas no se cancelan. Pablo no se cruzó de brazos y se puso a decir que Cristo lo iba a hacer todo, sino que Pablo se gastó y se cansó.
Pablo predicó a Cristo hasta quedar agotado. Pero al mismo tiempo Pablo sabía de dónde venían esas fuerzas. La fuerza no era suya, hermanos. La fuerza era de Cristo obrando dentro de él. Hermanos, esto aplica a todos los que servimos al Señor de alguna manera. Al hermano que enseña en las clases de bautismo, a la hermana que visita a las viudas durante la semana, al joven que apoya, al matrimonio que recibe otros matrimonios en su casa. Trabajamos, hermanos, trabajamos, pero la fuerza no viene de nosotros. La fuerza viene de Cristo Jesús, obrando adentro. Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hacedores, hermanos, no solamente oidores. Hermano, usted tiene que darle su lugar que merece a la palabra de Dios esta semana. Léala, estúdiela, aplíquela, apúntela, obedézcala. Filipenses 2:13 dice cómo Dios obra adentro y nosotros obedecemos afuera. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios obra adentro, hermanos, y nosotros obedecemos afuera. Cristo es proclamado afuera, pero es Cristo quien está obrando adentro. Ese es el ministerio que el texto nos muestra, hermanos. Ese es el ministerio que la iglesia necesita seguir practicando. Cristo Jesús proclamado afuera, pero Cristo Jesús viviendo adentro. Y hermanos, antes de entrar en las aplicaciones, fíjense que este texto no solamente nos enseña doctrina, sino que este texto nos enseña a parecernos más a Cristo. Vea usted a Pablo en estos 6 versículos que hemos estudiado. Pablo sufre por otros, pero Cristo Jesús también sufre por otros. Pablo se gasta por ese cuerpo, por el cuerpo, y Cristo entregó su vida por el cuerpo que es la iglesia. Pablo proclama la verdad y nada más que la verdad, y Cristo proclamó la verdad hasta su muerte en la cruz. Pablo se puso a amonestar con amor y Cristo amonestó con lágrimas sobre Jerusalén. Pablo trabajó hasta el cansancio y Cristo dijo, consumado es, cuando terminó su obra. Pablo no vivía para sí mismo y Cristo Jesús tampoco vivió para sí mismo. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Porque parecerse a Cristo es vivir para otros, hermanos. Es gastarse por esa iglesia que Él compró. Es amar la palabra que Él cumplió. Es proclamar el nombre que Él mismo lleva. Es trabajar con el poder que Él mismo nos da. Romanos 8:29 dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es la meta, hermanos, conforme a Cristo. Y llegamos entonces, hermanos, a la aplicación. Pablo nos ha llevado por... Un segundo, hermanos. Pablo nos ha llevado por 4 verdades en estos 6 versículos. La iglesia tiene gran valor, son los puntos que vimos. La iglesia tiene gran valor, la palabra de Dios nos fue entregada, Cristo vive en los suyos y Cristo Jesús debe ser proclamado. Y todo eso, hermanos, aterriza en 3 cosas esta mañana, en estas 3 cosas que tienen que entrar el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de esta semana. Porque un sermón que se queda en el domingo no sirvió de mucho, hermanos. La primera aplicación sale directamente del versículo 24. Pablo sufría por la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso le da a la iglesia un valor que la mayoría de la gente no le da. Hermano, mire usted a la persona sentada a su lado esta mañana. Esa persona, si conoce a Cristo, fue comprada con su sangre. Esa persona es parte del cuerpo del Señor. Esa persona, con todos sus problemas, con todas sus debilidades, con todo lo que a usted le incomoda de ella, le importa muchísimo a Cristo Jesús. Entonces trátela como Cristo Jesús la trata.
Eso significa cosas muy concretas esta semana, hermanos. Significa hablar bien de los hermanos cuando ellos no están presentes. Significa orar por aquel hermano con el que usted tuvo un roce hace un mes. Significa perdonar a la hermana que le dijo algo que lo lastimó. Significa permanecer, hermanos, cuando el amor empieza a costar trabajo. Hay personas que llegan a una iglesia, se quedan 2 años y luego se van porque algo les molestó. Y después llegan a otra iglesia y se quedan 2 años y se van otra vez. Y así pasan la vida, el mismo patrón. Cambiando de iglesia como el que le cambia de canal en la tele. Pero Pablo no era así, hermanos. Pablo amaba las iglesias hasta el punto de llegar a sufrir por ellas. Aprenda usted, hermano, esa misma manera de amar. Un amor sufrido. Empiece esta semana, hermano. Llámele al hermano con el que perdió el contacto. Visite a la hermana que lleva meses sin venir. Salude al visitante que llegó el domingo pasado y nadie le dijo nada. Porque eso es amar como Cristo ama, hermanos. La segunda aplicación sale de los versículos 25 y 26. Dice, Dios nos entregó su palabra para nuestro beneficio. Y la pregunta es, ¿cómo está recibiendo usted esa palabra? Hay personas que vienen a la iglesia con los brazos cruzados, que están pensando qué es lo que van a comer después. Vienen con el teléfono prendido, revisando sus mensajes. Hermanos, esa no es la manera de recibir la palabra del Señor. La palabra de Dios merece atención, hermanos. Completa, merece humildad. Cuando la Biblia se abre en este lugar, Dios está hablando a su pueblo. Y eso tiene que cambiar cómo usted recibe el mensaje. Significa que tome notas de lo que el Señor le está mostrando durante el sermón. Significa salir pensando a este lugar, ¿qué es lo que usted tiene que cambiar esta mañana? Significa abrir esa misma Biblia el lunes en la mañana antes de empezar el día. Una iglesia que recibe la palabra de Dios con humildad crece. Pero una iglesia que la oye y la olvida, se queda exactamente en donde está. Leímos hace rato Santiago 1:22, dice, hacedores, no solamente oidores. Es por eso que usted tiene que darle la palabra de Dios el lugar que se merece esta semana. Tiene que obedecerla. La tercera aplicación, hermanos, es la más seria de todas. Esta es la aplicación principal del sermón. Pablo puso una verdad enorme delante de nosotros. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y eso obliga a cada persona en este lugar a que se vuelva a hacer la pregunta de que si Cristo vive en usted o no. No le puede sacar la vuelta a esa pregunta. Esa es la pregunta más importante que usted va a enfrentar en su vida. Esa pregunta sigue después de la muerte, hermanos. Hay muchos que crecieron oyendo a Cristo, pero todavía Cristo no vive adentro. Hay incluso gente que se bautizó de joven, pero hace mucho tiempo dejaron de caminar con Cristo. Hay personas que dicen que son cristianos por costumbre familiar, por tradición, pero su corazón está lejos de Cristo. Y a todos ustedes, hermanos, a todas estas personas en específico más bien, les hablo con mucho amor y los invito a que se examinen. Tómese un momento esta semana y pregúntese delante de Dios, ¿hay vida nueva en mí? ¿Hay un deseo real de obedecer a Cristo Jesús? ¿Hay dolor cuando peco? ¿Hay amor por los hermanos en la congregación? ¿Hay hambre por la palabra del Señor? Si la respuesta a todo esto es no, entonces Cristo todavía está fuera de su vida. Y eso se puede arreglar hoy mismo. Cristo recibe al que viene a Él en fe. Leímos hace rato Juan 6:37, de ningún modo le echaré fuera. Esa promesa la hizo el Señor mismo, hermanos. ¿Y cómo viene usted a Cristo esta semana entonces? ¿Cómo viene a Cristo usted esta mañana? Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Crea y confiese.
Eso es lo que el Señor pide esta mañana. Fe en Cristo crucificado, fe en Cristo resucitado, fe en Cristo vivo. No esperarse a sentirse limpio, sino así como está. Venga a Cristo porque Cristo lo recibe hoy. Hechos 16:31. Antes de entrar al versículo, quiero decirles que hoy este pasaje nos llevó directo a Cristo, hermanos. Cristo amando a su iglesia, Cristo revelado en su palabra, Cristo habitando en los suyos y Cristo proclamado para formar vidas maduras. Entonces no podemos jugar con esto, hermanos. Si Cristo vive en usted, ríndase más. Si Cristo no vive en usted, venga a Él hoy. No se esconda. Venga a Cristo con fe, arrepintiéndose, confiando en su muerte y en su resurrección, porque una vida cerca de la iglesia, pero lejos de Cristo, sigue siendo una vida perdida. En Cristo hay amor, en Cristo hay salvación y en Cristo hay esperanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este hermoso texto, Señor, que pudimos estudiar esta mañana. Tú pusiste delante de nosotros esta verdad que cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra eternidad. Gracias porque Cristo no se quedó lejos de nosotros, sino que vino a habitar en personas así como nosotros. Señor, hay hermanos que en este lugar necesitan ser despertados, quienes han estado lejos de Cristo, cerca de la iglesia, pero lejos de Cristo. Te pedimos que los acerques, Señor, a tu Hijo hoy. Y a los que ya conocemos a Cristo, Dios, ayúdanos a entregarnos con más profundidad esta semana, a amar a tu iglesia, a recibir tu palabra humildemente, a vivir conscientes de que Cristo Jesús habita en nosotros, que esta congregación salga distinta, Señor, de cómo entró. Y haz tú la obra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.